Hoy hablamos de neuroinfecciones. Las neuroinfecciones es un tema muy interesante. Las infecciones, hoy, siglo XXI, año 2025, siguen siendo un problema mundial. Siguen siendo un problema mundial en los países más desarrollados y mucho más en nuestros países en vías de desarrollo. En este gráfico les muestro las enfermedades, los virus emergentes y reemergentes que hay. Y como te das cuenta, estamos peleando todo el tiempo, como más o menos como Ripley dice, peleamos todos los días con bacterias, virus y todo tipo de riesgos, ¿no? Aquí estamos viendo que las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema mundial, ¿ya? Mucho más en nuestros países, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central siguen siendo un problema global, un problema grave, porque a diferencia de otras infecciones, estas conllevan mucha morbimortalidad. En buen español, la gente enferma mucho y queda con secuelas si en caso no muere, ¿ya? Entonces, es difícil clasificar las enfermedades, las infecciones del sistema nervioso central con un solo tipo, así que la mejor forma sería clasificarlas de acuerdo al agente etiológico. Clásicamente, para ver si una infección es de un tipo u otro, hemos descubierto la tinción de Gram. La tinción de Gram nos ayuda a ver si una bacteria es Gram negativa y se pinta de color rosado, y si es una bacteria Gram positiva, se tiñe de color azul o violeta, ¿no? Vale, pero también hay otros recursos como por ejemplo los cultivos, y el cultivo más elegante desde mi punto de vista es el agar sangre, que pones un poco de sangre y la bacteria se desarrolla ahí, ¿no? Algo más moderno son los PCRs, reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. En cuestión de segundos nos puede decir qué bacteria, qué virus está afectando a nuestro paciente. También tenemos ya, y en Bolivia también ya contamos, con el Film Array Meningitis, que básicamente es una secuencia de PCR que verifica con una gota de líquido cefalorraquídeo más o menos entre 14, 17 a 32 patógenos diferentes. Y con un clic nos imprime en la impresora qué bacteria es o qué virus es el causante de la infección en nuestro paciente. Por lo tanto, resulta ser una herramienta muy práctica, muy útil para poder determinar cuál es el agente causal que está llevando a nuestro paciente a la enfermedad. Ahí estamos viendo entonces los medios diagnósticos, ¿ya? Métodos diagnósticos, medios diagnósticos, cómo investigamos cuál es el agente causal. ¿Lo ven? Así que vamos a empezar a hablar ahora de los tipos de meningitis. Y hablemos entonces de la famosa meningitis bacteriana. A mí me gusta mucho este término que utilizan en Países Bajos y España, meningitis purulenta. Suena, no sé, más técnico, ¿no? Bueno, la meningitis purulenta o la meningitis bacteriana aguda es la respuesta a la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio. Tenemos tres meninges: la dura madre, que valga su nombre, es dura, resistente, y las leptomeninges, que son la vía madre, y la aracnoides, que son meninges muy débiles, muy blanditas, muy frágiles. Así que la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio genera una respuesta aguda. ¿Por qué? Porque la cápsula de la bacteria es algo anormal dentro del sistema nervioso. Y primero libera una respuesta inflamatoria aguda con elevación de leucotrienos, con elevación de factor de necrosis tumoral, alfa, beta, etc. Y se activa el complemento y se hace una cascada inflamatoria donde las meninges se inflaman, y a veces no solamente las meninges se inflaman, sino que también
Se puede esto complicar con afectación vascular, que los vasos sanguíneos se pueden trombosar, los vasos sanguíneos pueden presentar inflamación también, y se llama vasculitis, y esa vasculitis puede derivar en infartos vasculíticos. Una meningitis básicamente puede también complicarse con abscesos craneales, abscesos cerebrales, y por causa y también puede derivar en hidrocefalias agudas, trastornos de la conciencia, crisis epilépticas. Así que ese es el combo de la meningitis bacteriana o meningitis purulenta. Es un cuadro agudo, rápido, donde el paciente hoy está bien y en 2 o 3 días que no lo vimos puede estar inconsciente, comatoso, con alteración de conciencia, con crisis epilépticas, en muy mal estado general, con alzas térmicas generalizadas de 39, 40 grados, con coagulación intravascular diseminada, con sepsis generalizada, y eso puede dar daño multiorgánico, insuficiencia renal aguda, la leucocitosis muy elevada, con desvío a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el paciente está bastante desmejorado, ya está bastante desmejorado en las meningitis purulentas. Cuando vemos este gráfico nos damos cuenta que es algo grave, ¿no? Ven el pus dentro de los surcos cerebrales, en el espacio subaracnoideo. Y eso nos hace darnos cuenta que esto es terrible. Tener una meningitis purulenta es algo realmente terrible. Existen varios factores que influyen en la frecuencia del agente causal. Dentro de estos factores, por ejemplo, está si la meningitis purulenta o bacteriana es intrahospitalaria, producto, por ejemplo, de neurocirugías para drenar abscesos cerebrales, producto de neurocirugías para reparar fístulas licúricas o cualquier otro tipo de neurocirugía, básicamente se puede complicar con una meningitis aguda intrahospitalaria. También se puede producir meningitis aguda por pospunción, posadministración intradural de anestésicos. Se puede producir meningitis aguda después de algún procedimiento o alguna instrumentación al sistema nervioso central. Por ejemplo, la colocación de los catéteres de anestesia permanente, ¿no? En los pacientes oncológicos. Se puede producir entonces meningitis intrahospitalaria, generalmente producida por bacterias gram negativas. Pero también tiene posibilidad de ser el agente etiológico extrahospitalario, que es la mayoría de las veces realmente. Dentro de estas tenemos la meningitis por Listeria monocytogenes, por Neisseria meningitidis, por Haemophilus influenza, etc. Vale. Tiene mucho que ver la edad de la persona, porque a los niños se enfermaban antes con Listeria monocytogenes, también por Streptococcus pneumoniae. Las personas entre 1 año y 15 años de edad, se enferman por el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Los adultos enferman por también Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y nuevamente la Listeria monocytogenes. Así que tenemos, de acuerdo a la edad, ciertos patógenos que afectan a los niños y a los adultos y ciertos patógenos que afectan a los jóvenes. ¿Ya? Otro factor importante que podría influenciar es el estado inmunológico de la persona. Si tú tienes buenas defensas, te alimentas bien, comes bien, etc., probablemente corres menos riesgo de tener una meningitis. Pero un paciente que no se alimenta bien, está desnutrido
inmunodeprimido, ya sea porque ha donado un órgano o ha recibido un órgano y está con inmunosupresión farmacológica, toma corticoides por la artritis, la artrosis, tiene diabetes mellitus de base, tiene asplenia, o sea, no tiene el vaso, tiene hipogamaglobulinemia, que es una enfermedad donde no hay gamaglobulinas en la sangre, o el paciente es alcohólico y tiene cirrosis hepática. Todos estos pacientes corren más riesgo de tener meningitis, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente realmente está inmunosuprimido? Por ejemplo, los pacientes con VIH en fase SIDA. Estos pacientes, además de los agentes causales comunes que tiene la mayoría de las personas, tienen los agentes oportunistas, que son N de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos que pueden infectar a esta población. Así que afecta mucho. Entonces, existen factores que afectan la respuesta inmune. Ahora la pregunta es, ¿qué hago para evitar este tipo de infecciones? ¿No ven? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es lavar bien nuestras verduras, cocinar bien nuestras carnes, lavarnos las manos después de ir al baño, pero también tenemos que utilizar las vacunas. Las vacunas han demostrado que se puede disminuir la cantidad de casos de meningitis. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el Streptococcus pneumoniae tiene como 90 serogrupos y la vacuna se cubre de un serogrupo, entonces hay como 89 otros serogrupos. Pero en los serogrupos que se ha descubierto, por ejemplo en la vacuna contra el meningococo, se ha descubierto que los serogrupos que se ha vacunado ha disminuido su incidencia y ha aumentado la incidencia de los serogrupos que la vacuna no les cubría, ¿ya? Por ejemplo, en el meningococo, la vacuna contra el serogrupo C disminuyó la incidencia de la meningitis por neumococo tipo C, pero aumentó la incidencia del neumococo tipo B que no estaba cubierto por la vacuna. Entonces, las vacunas son eficaces. Existe gran debate, ¿no?, en ese tema. Hay gente antivacunas que dice no podemos ser parte de apoyar a las grandes industrias transnacionales que nos venden una vacuna para dañar a nuestros niños y tenernos controlados con chips. Bueno, entonces, la realidad es que haciendo estadística epidemiológica sí ayuda a controlar las enfermedades, y la vacunación masiva ha ayudado a controlar bastante ciertos brotes de estas cosas. Dentro del sistema boliviano tenemos el PAI, que es pregunta de examen de grado. Les preguntan el PAI, no sé por qué les preguntan el PAI a todo el mundo. Brasileños les preguntan el PAI. Así que aprendan el PAI boliviano. Cuando vayan a Brasil y se aprenden el PAI brasileño. ¿Ya? Que había sido diferente, ¿no? Tienen más vacunas en Brasil, ¿sabían? Sí. Así que bolivianos no pueden quejarse de su PAI boliviano, en Brasil aprenden más vacunas, que está más complicado. Vale, ahora, entonces, ¿a qué niños tenemos que vacunar? Básicamente al niño que queremos que viva, ¿no? Ya, entonces, vacunamos a todos nuestros niños. Hay un esquema con meses y fechas para vacunación de cada tipo de vacuna, y podemos unirnos a ese sistema de vacunación público que tiene cada país, pero también existen vacunas en el sistema privado que están abiertas a la compra de cualquier persona que tenga interés. Básicamente existen puertas de entrada donde la persona puede infectarse.
Y estas tres vías son las más comunes: la vía hematógena, que es porque en alguna parte del cuerpo hay una infección y la sangre toma esa infección y la introduce atravesando la barrera hematoencefálica dentro del sistema nervioso. Tenemos la vía de inoculación directa, que es muy poca, que la hemos mencionado ya como intrahospitalaria o iatrogénica, y una vía todavía común es la vía por contigüidad. Por ejemplo, otitis media supurativas, abscesos craneales, sinusitis, mastoiditis, infecciones oculares, etcétera, podrían ser una puerta de entrada para entrar al sistema nervioso y por contigüidad generar infección en el sistema nervioso. Entonces, todas las infecciones tienen rasgos comunes. Dentro de estos rasgos comunes es que todas las infecciones del sistema nervioso van a dar mal estado general del paciente, van a dar alzas térmicas muy altas, generalmente con fiebre, van a generar signos y síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos, la rigidez de nuca, y pueden tener deterioro del nivel de conciencia, crisis epilépticas. El paciente puede tener compromiso multisistémico, como hemos hablado, de otros órganos, leucocitosis en la sangre. Ahora llama la atención que pensamos generalmente en meningitis o infección del sistema nervioso cuando el paciente tiene rigidez de nuca o después de que ha pasado 2 semanas y no mejora en la terapia intensiva. Pero deberíamos pensar en meningitis mucho tiempo antes. Cuando el paciente está inconsciente, ya deberíamos buscar en ese paciente meningitis. Porque dentro de los síntomas comunes o signos comunes que les menciono, un 90% de los pacientes tiene dolor de cabeza, un 70% tiene náuseas y vómitos, y un 30% nada más, 30% tiene rigidez de nuca. O sea, el 70% de los pacientes con meningitis no tiene rigidez de nuca. Así que nos comemos el 70% de los pacientes con meningitis, ¿no? Por lo tanto, tenemos que sospechar de forma temprana una infección del sistema nervioso. Si nosotros sospechamos de la infección, vamos a tener más chances de encontrarla. Vale, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una meningitis? Bueno, varía de acuerdo a la edad. Este es un cuadrito que encontré en internet que me pareció gracioso y por eso lo puse. Por ejemplo, síntomas en los adultos. Pueden tener vómitos, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, somnolencia, alteración de conciencia, dolores articulares, crisis convulsivas, erupciones petequiales en tronco, brazos, manos, las palmas, las plantas de los pies. Pero llama la atención que las erupciones petequiales de la meningitis, especialmente de la meningitis por meningococo, no salen las petequias en los lechos unguiales. Entonces es interesante, el lecho unguial está respetado, no sé por qué, pero el lecho unguial está respetado y puede haber petequias en el tronco, en los brazos, incluso en las palmas y en las plantas de los pies. No es exclusivo de la Neisseria meningitidis o las erupciones petequiales, pueden ocurrir en cualquiera de las infecciones del sistema nervioso. ¿Qué pasa en los niños? Los niños no hablan, no nos pueden decir tengo dolor de cabeza, me duelen las articulaciones. Por lo tanto, tenemos que buscar signos indirectos. Por ejemplo, fiebre, rechazo de los alimentos, llanto persistente o irritabilidad, retracción de la nuca, posición de opistótonos, vamos a ver una fontanela anterior abombada, vamos a ver somnolencia o letargo y vamos a ver las petequias en tronco y extremidades, como les había mencionado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos unas petequias? En Santa Cruz lo que decimos es, dengue, chikungunya, ¿no? Pero deberíamos pensar también en meningitis. En la meningitis ocurre que puede haber erupciones petequiales. Así que vamos a empezar a hablar de las bacterias más comunes, como la Neisseria meningitidis, que es un diplococo
gram negativo, ahí de rosadito se lo pinté para que lo vean bien. Diplococo gram negativo tiene esta cápsula de lipopolisacáridos que lo hace parecer un bicho mutante, ¿no? Y esa es su característica. Esta cápsula de lipopolisacáridos es la que desencadena toda la respuesta autoinmune inflamatoria que sucede. Tiene 13 serogrupos A, B, C, Y, W, son los serogrupos más comunes, ya los que causan enfermedad de forma más frecuente. Es más frecuente entonces en los niños y en los jóvenes. La realidad es que el 30% de nosotros lo tenemos en nuestras gargantas. Es una bacteria saprófita hasta que se vuelve patógena, ¿vale? Que vive dentro de nuestras gargantas, pero hasta en el 100% de la población aparece cuando hay epidemias. Entonces, 30% en un día normal y hasta 100% en las epidemias causa generalmente erupción petequial, y cuando encontramos pacientes que tienen este tipo de Neisseria meningitidis, se hace profilaxis a la familia cercana, no tanto así a los grupos grandes, por ejemplo a los compañeros de colegio, al pueblo, no, sino a la familia muy, muy cercana que ha tenido contacto íntimo. Se puede hacer profilaxis con rifampicina. ¿Qué pasa si la mujer está embarazada? No puede utilizar rifampicina. Entonces se le da profilaxis con ceftriaxona, ¿ya? En otros lugares se hace profilaxis con ciprofloxacina, 500 miligramos, dosis única. Genera mortalidad del 10%, es capaz de generar sepsis aguda en el paciente, multisistémica, que puede aumentar la mortalidad. Entonces, un paciente con sepsis, tenemos que sospechar también de Neisseria meningitidis y no al revés, ¿no? Porque el pensamiento normal es, tiene meningitis, entonces puede que tenga sepsis. Entonces tenemos que pensar también del otro lado, está en sepsis, puede que tenga meningitis, ¿ya? Entonces de ambos lados tiene que ser nuestro pensamiento clínico. El Streptococcus pneumoniae, me gustaba estudiar así con gráficos, Streptococcus, gusanito. El Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, ahí lo tenemos de violeta, ¿ya? Un diplococo gram positivo tiene 90 serogrupos conocidos, coloniza el 70% de nuestras gargantas y generalmente es infección, es una complicación de otitis media, de mastoiditis, de sinusitis, es decir, se contagia por contigüidad porque está habitando en nuestras gargantas, ¿ya? Esta da muchos más signos focales, parálisis, convulsiones, etcétera, más que el estreptococo, más que el neumococo que vimos hace un momento, que la Neisseria meningitidis que vimos hace un momento. Pero hay signos que nos hacen dar cuenta que el paciente va a ir peor si tiene estreptococo pneumoniae. Por ejemplo, si de entrada el nivel de conciencia está deteriorado, si tiene pocos leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, si empieza a tener complicaciones como vasculopatías o alteración de los pares craneales. Los pares craneales que más rápidamente se afectan son el sexto par, que es el que lleva los ojos hacia afuera, ¿ya? Otro par craneal que se afecta rápidamente es el octavo par, que es el auditivo, ¿vale? Entonces el paciente se queja de que ve doble, de que no escucha, ¿ya? Bien, ahí vemos entonces el Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenza. Hay una vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B en nuestro sistema de PAI de Bolivia. Es un bacilo gram negativo, tiene 6 serogrupos conocidos, la mayoría de las meningitis son por el serogrupo B, y es una complicación generalmente de un paciente que ya está enfermo de alguna otra cosa. Internación por mucho tiempo, entonces ese paciente puede tener Haemophilus influenza. Deja muchas secuelas y puede generar efusión subdural, es decir, una colección de pus debajo de la dura madre. Ahí vemos en la resonancia las efusiones subdurales. También a los familiares se hace profilaxis con rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas por 4 días.
La Listeria monocytogenes es un germen gram positivo. Está ubicado la Listeria monocytogenes en el suelo, en el agua, en las carnes mal cocidas. Y es por eso que la vía de contagio, adivina cuál es, digestiva. Digestiva o por vía aérea. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para prevenir el contagio de la Listeria monocytogenes? Hervir el agua, ¿qué más? Cocer bien los alimentos, lavar bien nuestras verduras. Así evitaríamos la infección por Listeria monocytogenes. Los niños y los inmunodeprimidos se pueden infectar con más frecuencia de la Listeria monocytogenes y causa lesiones en el tronco encefálico. Y esto es lo que deja muchas secuelas, que tiene una predilección, un neurotropismo por lesiones en el tronco encefálico. Su tratamiento es con ampicilina. Acuérdate, ¿estás listo para poner ampicilina? Listeria monocytogenes, ¿ok? Ahora, gran parte de las veces el paciente tiene una meningitis y se sospechó de meningitis después de haberle empezado antibiótico, después de haber de que ya está mucho tiempo internado, usando muchos medicamentos, y se le hace la punción lumbar y no se puede identificar el agente causal. A eso le llamamos meningitis por microorganismo desconocido. Las famosas meningitis decapitadas o las meningitis asépticas. Entonces, meningitis por microorganismo desconocido, meningitis decapitada, meningitis aséptica, son palabras sinónimas que básicamente nos dicen que el paciente tiene signos y síntomas de meningitis, pero no encontramos el agente causal o el agente etiológico. En el 20% de las veces no se logra identificar cuál es el agente etiológico, así que tenemos que tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo y empezar un tratamiento antibiótico cuanto antes, de forma empírica, hasta que salga el resultado. Si el resultado sale una meningitis decapitada, el paciente tiene signos y síntomas de meningitis, tiene clínica de meningitis, se trata la meningitis por más que no se encuentre el agente etiológico. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa a todo esto si ya tenemos el agente etiológico? Por ejemplo, sospechamos de meningitis y se le empezó un tratamiento empírico, ceftriaxona más vancomicina. Empezó el tratamiento empírico y después de 3 días nos sale el cultivo que era sensible a la cefazolina y al imipenem. ¿Qué hacemos? ¿Le cambiamos del antibiótico o le mantenemos el antibiótico? ¿Qué dices tú? Un paciente con signos, con clínica de meningitis, se le empezó un tratamiento empírico, por ejemplo, ceftriaxona vancomicina, que es lo más común, y cuando salió el agente causal, nos salió que el agente causal era, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae y que era sensible a otro antibiótico. Opción A, cambiamos de antibiótico. Opción B, lo dejamos con el antibiótico. Opción C, no asistía a esa clase. Ya, interesante, porque aquí cae el tema del factor humano. Viste que el error humano es malo, pero a veces el factor humano también es bueno. Si nosotros vemos que nuestro paciente está evolucionando bien, está mejorando, está recuperándose, no tenemos por qué necesidad de cambiarle de antibiótico, ¿ya? Porque el cultivo que se hace es in vitro y a veces es otro el resultado in vivo del paciente. Así que si está yendo bien con el antibiótico empírico, puede mantener con el antibiótico empírico, a menos que el resultado sea malo o que el resultado sea muy pobre, entonces podemos rotar según cultivo y antibiograma. ¿Será que existen pacientes con meningitis a repetición? La primera vez que yo escuché es con meningitis y después se cura y le da meningitis de nuevo. Yo me reí porque dije, no puede haber una persona tan descuidada en la vida. Pero realmente existe. Existe la meningitis a repetición y se da en pacientes, por ejemplo, que han tenido fístulas de líquido cefalorraquídeo.
¿Cómo uno se produce una fístula de líquido cefalorraquídeo? La extirpación de tumores, por ejemplo, los tumores que están sobre la lámina cribosa del lemboides, meningiomas grandes que se sacan, pueden generar fístulas de líquido cefalorraquídeo. Post-trauma craneoencefálico puede haber fístulas licuóricas. Por lo tanto, estos pacientes con fístula licuórica pueden tener meningitis purulenta a repetición. Porque recuerda que la nariz, la garganta estaba colonizada. Y hemos dicho hace un momento, 30% de nosotros tiene la bacteria, 70% la tiene, ¿no? Entonces, estas bacterias son las que pueden causar, las que pueden, por contigüidad, generar meningitis a repetición. Generalmente es el Streptococcus pneumoniae el que coloniza el 70% de nuestras gargantas y nuestras rinofaringes, el causante de esta meningitis. En el gráfico les muestro un paciente que está haciendo una maniobra de Valsalva, que básicamente es apretar el estómago, agacharse y empieza a salir el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros tomamos una muestra para hacer un citoquímico, vamos a ver que ese líquido tiene todas las características del líquido cefalorraquídeo: la glucorraquia, la celularidad, la cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque eso es líquido cefalorraquídeo, es una fístula licuórica. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de ver si nuestro paciente postquirúrgico o post-trauma craneoencefálico que está haciendo meningitis purulenta tiene fístulas licuóricas. Tratamiento: rara vez el cierre quirúrgico. Generalmente es un tratamiento más con antibióticos y corticoides. Vale. Acá les dejo un esquema de qué hacer. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ingresa con síndrome meningio, y ahora vamos a aprovechar la tecnología por primera vez en la vida. Hay síndrome meningio. El paciente llega con la tetrada clásica o la triada clásica, ¿ok? ¿Cuál es la tetrada de la meningitis? Cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteración de conciencia. La triada es lo mismo, pero sin la alteración de conciencia, ¿vale? Entonces, si el paciente llega con un síndrome meningio, llamémosle así: cefalea, vómitos, signos meningios, rigidez de nuca, ¿no? Si ha tenido un comienzo brusco, estaba haciendo un esfuerzo físico intenso, por ejemplo, estaba en el gimnasio, o tiene presión arterial alta, sufre de hipertensión, no tiene fiebre, podemos sospechar que ese paciente que estaba haciendo mucho esfuerzo físico, es hipertenso, etc., se rompió una arteria en la cabeza y tiene una hemorragia subaracnoidea. Sospechamos de hemorragia subaracnoidea. Entonces, no todos los síndromes meningios son meningitis. ¿Ya? Puede haber hemorragia subaracnoidea. ¿Con qué confirmamos el sangrado dentro de la cabeza? Una tomografía craneal. ¿Qué vamos a ver en la tomografía craneal? Una parte blanca, básicamente una lesión hiperdensa que está dibujando los surcos cerebrales, como si fueran gusanitos entrando por los surcos cerebrales o en el espacio intraventricular. Vale, por otro lado, si en cambio este paciente tiene los signos meningios, pero tiene fiebre o tiene petequias, sospechamos con mayor razón de meningitis. ¿Qué vamos a hacer en este paciente? Le vamos a tomar una muestra de sangre. En esa muestra de sangre vamos a ver si hay leucocitosis, si hay desviación a la izquierda. Vamos a ver si hay plaquetopenia por consumo, porque ya es en sepsis. Vamos a ver con esta muestra, de hacerle también una punción lumbar. Vamos a planear hacerle una punción lumbar. Se puede empezar un tratamiento empírico y se puede utilizar corticoides como la dexametasona. ¿Te acuerdas que el problema fisiopatológico era que la bacteria entraba en contacto con el sistema nervioso y el sistema nervioso desencadenaba una reacción inflamatoria?
La reacción inflamatoria tenía que ver con interleucinas, factor de necrosis tumoral, activación del sistema de complemento. La dexametasona, entonces, detiene toda esta cascada inflamatoria y ayuda a que no haya tanto daño, ¿vale? No mata a la bacteria, pero sí detiene o modula al sistema de defensas. Acá tenemos un problema. ¿Qué pasa si el paciente si el paciente no tiene signos de hipertensión intracraneal? Podemos hacer una punción lumbar. Si tienes dudas, una tomografía. Si la tomografía está normal, punción lumbar. Según el resultado de la punción lumbar, modificamos el tratamiento empírico que se ha empezado según la bacteriología o el cultivo y antibiograma. ¿Qué pasa si nuestro paciente, en cambio, tiene signos de hipertensión intracraneal? ¿Cuáles son los signos de hipertensión intracraneal? Edema de papila, obnubilación, estupor o coma, vómitos persistentes, en gatillo. Entonces, ahí vemos si nuestro paciente tiene signos de hipertensión intracraneal, o está inmunosuprimido, o tiene otitis, signos focales de déficit motor, etcétera, tiene convulsiones, edema de papila, escala de coma de Glasgow menos de 10, hagámosle primero una tomografía. No vaya a ser que tenga edema cerebral tan importante que al hacer la punción lumbar, pues provoquemos una herniación cerebral. Si hay todo eso, si la tomografía nos muestra que hay alguna alteración, por ejemplo, abscesos, cerebritis, tromboflebitis, edema grave del cerebro, hidrocefalia, nos mantenemos con el tratamiento empírico hasta que mejore el cuadro en general, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la tomografía, a pesar de que pareciera que el paciente está pléjico y otras cosas, no sale normal? Entonces podemos hacer la punción lumbar y modificar el tratamiento según el resultado del cultivo y antibiograma. Este es solamente un esquema resumido de qué deberíamos hacer paso por paso cuando sospechamos de una meningitis. El diagnóstico, entonces, se hace en base a la sospecha clínica. Si el médico no sospecha, nunca va a pedir nada, nunca va a avanzar en el diagnóstico. Una vez que hay la sospecha clínica, tratamos, si no hay signos de hipertensión intracraneal, de hacer la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento sencillo, se utiliza una aguja de tamaño adecuado, se ingresa a nivel L3, L4. Antes de hacer eso, se pone al paciente en decúbito dorsal o posición de sedestación, se hace la antisepsia con alcohol iodado, clorhexidine o algún antiséptico que hay en el momento, se pone campos estériles, el médico está con guantes, con bata quirúrgica, con barbijo, con gorro, está con todos los elementos de bioseguridad y de ser posible en un ambiente totalmente limpio y estéril. Se introduce un poco de anestesia local a la piel para que el paciente no tenga mucho dolor. Y bueno, finalmente se introduce la aguja por la piel, el tejido celular subcutáneo, se atraviesa el ligamento interespinoso y se llega al espacio subaracnoideo. Del espacio subaracnoideo, gota a gota, se toma la muestra para mandar al estudio que tengamos disponible. Citoquímico, cultivo, tinta china para ver si hay hongos, podemos pedirle PCR para Mycobacterium tuberculosis, eso es lo básico. Si tuviéramos otras posibilidades como pedirle el panel de PCR para patógenos, le pedimos todo el panel. O si tenemos la posibilidad de pedirle el film a raíz de meningitis, encefalitis, le pedimos. También le podemos pedir los cultivos de la tinción de Gram, cultivo de líquido cefalorraquídeo, para poder hacer un mejor diagnóstico. Bien, a todo esto tenemos que aprender cómo es el líquido cefalorraquídeo normal.
Y es muy importante que tú te aprendas el líquido cefalorraquídeo normal de memoria, porque si no sabemos lo normal, ¿cómo vamos a saber lo patológico? ¿Ya? Dice que una vez estaba un joven quería aspirar a un banco en Estados Unidos y resulta que tuvieron un curso de introducción para reconocer billetes falsos. En el curso le mostraron el billete de $1 y lo reconocieron durante todo un mediodía. El otro mediodía vieron el billete de 5, otro mediodía billete de 10, otro mediodía billete de 100. Y así ellos veían el billete normal, el billete habitual, y ellos destacaban todas sus características normales. Entonces este jovencito preguntó al entrenador, porque el curso se estaba por acabar, vale, ¿y cuándo vamos a ver los billetes falsos? Que solo hemos visto lo normal. El entrenador les dijo, bueno, ustedes conocen lo normal, así que cuando vean algo alterado saben que está mal, saben que es falso. ¿Ya? Entonces, aprendamos lo normal cuando menos. ¿Ya? Líquido cefalorraquídeo normal. El volumen de líquido cefalorraquídeo circulante es entre 100 y 150 ml. Así que con la muestra que vamos a tomar, no se le va a acabar su líquido. Como dicen los niños, ¿no? Un peso no le va a hacer rico a usted, no me va a hacer rico a mí ni le va a hacer pobre a usted. Vale, básicamente sacar la muestra no le va a hacer daño al paciente. ¿Ya? El líquido se va a regenerar nuevamente en cuestión de horas. El líquido, tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo no produce parálisis, no produce muerte. Tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, entonces, es un procedimiento médico. ¿Por qué se lo remarco? Porque hay mucha gente, incluso médicos, que dicen, doctor, cuando le saquen esa muestra, mi familiar va a vivir. Cuando le saquen esa muestra, él va a poder caminar. ¿Por qué? Porque está muy asociado el tomarle la muestra a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque una meningitis tiene alta mortalidad. Entonces, hacerle la punción lumbar, la gente piensa que por hacerle la punción lumbar la gente puede morir, pero realmente la gente muere porque había meningitis. Hay otras veces donde en el síndrome de Guillain-Barré se le hace la punción lumbar para diagnosticar la causa de la paraplegia o la tetraplegia. Y la gente asocia que por la punción lumbar ahora el paciente no camina, pero realmente no camina por el síndrome de Guillain-Barré. Entonces tenemos que desmitificar a nuestra población respecto del líquido cefalorraquídeo. El aspecto del líquido es transparente, claro, limpio, como el cristal de roca. Cuando veas un líquido cefalorraquídeo es clarito como el agua. ¿Vale? Las células son menos de 5 células por ml. La glucosa o glucorraquia, entre el 50 al 60% de la glucosa basal. La glucosa basal se tiene que sacar de la sangre. ¿Cuánto hay de azúcar en la sangre y cuánto tendría que ser el 50-60% en el líquido cefalorraquídeo? Las proteínas son de 20 a 40 y las gamma globulinas son menos del 10% de la cantidad que hay en la sangre. Ahora, vamos a suponer, y este ejemplo es solamente meramente práctico, cuando hay una infección, ¿hay menos células o hay más células? Más células, porque los glóbulos blancos están diseñados para protegernos. Entonces, celularidad en una meningitis aguda bacteriana. Ahora, arriba de 100, 200, generalmente 5.000, 8.000, 10.000, 20.000. Una vez hice una punción lumbar y el líquido salió blanco, blanco, blanco. Los glóbulos son blancos, realmente de ahí sale el nombre glóbulos blancos. Entonces, el aspecto, en una meningitis purulenta, entonces las células son muchas, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 células blancas. En una meningitis tuberculosa, que es una meningitis crónica, donde no hay tanto, donde el paciente viene después de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años con la meningitis, las células ya no son tantas. Las células van a estar entre 50, 100, 200, 300, pero ya no tantas células.
La glucosa en la meningitis bacteriana va a estar muy baja, va a haber mucha hipoglucorraquia. En la meningitis tuberculosa también, mucha hipoglucorraquia. Las proteínas en la meningitis bacteriana van a estar ligeramente elevadas, 60, 100 quizá. En la meningitis tuberculosa van a estar más elevadas, 200, 300, 400. Entonces existen diferencias para ver si es una meningitis bacteriana aguda o una meningitis crónica como la tuberculosis. ¿Qué pasa si la infección es viral? Si la infección es viral, el líquido va a tener un aspecto claro, las células van a ser entre 5 a 10, quizás hasta 20, hay una ligera pleocitosis, pero no 5.000, 10.000 como veíamos en la bacteriana. La glucorraquia va a estar casi normal, las proteínas van a estar casi normales o ligeramente elevadas, 50 miligramos sobre decilitro, la glucosa 50, 60, 40% del valor normal, es decir, un líquido casi normal. Entonces, si tú ves un paciente que tiene síntomas y signos de una meningitis y el líquido está casi normal, es una meningitis viral. Si es un líquido muy alterado, con mucha leucocitosis, mucha celularidad, sospechamos una meningitis bacteriana. Si vemos una meningitis con muchas proteínas, pero no tan altas las células, sospechamos de una meningitis crónica tipo tuberculosis. Vale, entonces ya sabemos nuestro líquido normal, el líquido por meningitis bacteriana, el líquido por meningitis tuberculosa, el líquido por meningitis viral. Tenemos que empezar un tratamiento de nuestro paciente, aunque sea de forma empírica. Y aquí les paso los tips. Los neonatos, ampicilina más cefotaxima. ¿Por qué? Porque se enfermaban de la listeria monocitógenes, ¿no? Están listos para dar ampicilina. ¿Vale? Listeria monocitógenes, ampicilina o cefotaxima. Niños, jóvenes y adultos que enferman más del Streptococcus pneumoniae y de la Neisseria meningitidis, cefotaxima. Adultos, o cefotaxima o ceftriaxona, ¿ya? Adultos más de 50 años, cefotaxima más ampicilina porque volvió en esta franja etaria la listeria monocitógenes. En un paciente neuroquirúrgico empezamos con lo más fuerte que tengamos, vancomicina y meropenem, ¿ya? Vancomeropenem. Este es nuestro tratamiento empírico. Una vez que llega el cultivo y el antibiograma, nuestro tratamiento puede cambiar drásticamente, pero este es un tratamiento empírico básico para empezar a tratar a un paciente con meningitis. Aquí les pongo la tabla de las sugerencias según cultivo y antibiograma. ¿Vale? Nos salió Streptococcus pneumoniae, tenemos varias opciones. Haemophilus influenza, tenemos opciones. Streptococcus del grupo B, tenemos opciones. Entonces, de acuerdo al germen, se puede modificar y a la evolución del paciente. El pronóstico de vida del paciente depende de la evolución, pero va a ser mala la evolución si el paciente tiene crisis convulsivas tempranas, si sufre de periodos de hipotensión o inestabilidad hemodinámica, donde tiene que estar en terapia con uso de drogas vasoactivas, si hay alteración precoz del nivel de conciencia y no mejora su nivel de conciencia, probablemente este paciente vaya a ir mal, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver en el pronóstico es las neuroimágenes, porque el paciente está en coma, a veces no nos responde, no nos habla. En las neuroimágenes, ¿qué cosas buscamos? A ver, voy a escucharlos un ratito a ustedes. ¿Qué cosas buscamos en las neuroimágenes? Algunas complicaciones que ya les he mencionado. Perdón, ¿no? Edema cerebral, muy bien. ¿Qué más buscamos? Agua, muy bien, me gustó eso, agua. No sé si tiene sed o está respondiendo. Hidrocefalia, puede ser comunicante o no comunicante. ¿Qué más buscamos? Vasculitis
infartos vasculíticos, efusiones subdurales, abscesos cerebrales. Vamos buscando todo eso en la tomografía o en la resonancia. Entonces, hay personas que dicen, y los escucho hablando, ¿no?, en el pasillo, cuando yo les pido a los pacientes, vamos a hacer una tomografía de control o vamos a hacer una resonancia de control. Este doctor pide cada vez resonancia. Debe ser que tiene convenio con ellos. Bueno, mi convenio es con el paciente, ¿no?, que quiero que vaya bien, digamos. Pero vale, entonces la gente no entiende por qué, si ya le pidieron una tomografía al inicio, le piden una tomografía a la semana, o a las 2 semanas le piden otra tomografía. Las personas no entienden, pero ahora estamos entendiendo el por qué se le pide una tomo de control. Porque evolutivamente buscamos todo eso. ¿Ya? Siguiente. Complicaciones. Dentro de las complicaciones de estas cosas de la meningitis pueden aparecer los abscesos y los empiemas craneales. Está mal la letra, no sé bien por eso. Entonces, los abscesos craneales. Aquí vemos un cerebro post-mortem que, si pueden notar, tiene lesiones postinfecciosas. Estas lesiones postinfecciosas entonces son una complicación de la meningitis. Son procesos cada vez más raros porque hay antibióticos muy buenos, pero pueden encontrarse estos abscesos craneales posterior a la meningitis o directamente sin hacer meningitis como complicación de las otitis, de las cardiopatías embolizantes. Existe la cardiopatía embolizante séptica que manda básicamente coágulos o émbolos sépticos, émbolos de bacterias. Vale, como complicación de la sinusitis o postraumáticos, pacientes con VIH. Ahora, ¿por qué se originan los abscesos cerebrales? Similar a las infecciones por meningitis, puede ser por extensión de una infección, por contigüidad, por inoculación directa o por vía hemática. ¿Ya? Bastante parecido, ¿no? Y ahora les pongo, por ejemplo, esta radiografía. Hay manera de apagar solo esta luz. A ver, puedes intentarlo. Porque no se ve la radiografía. Mágicamente apareció una radiografía. ¿Notan la radiografía de tórax? Aquí está el campo pulmonar, acá está el corazón, tiene sus derrames pleurales, pero acá tiene un foco de consolidación, un área de consolidación. Y esta área de consolidación básicamente es una neumonía. Paciente que tiene neumonía, paciente que tiene infección urinaria, paciente que tiene un absceso en alguna parte, puede provocar como complicación un absceso cerebral. El absceso cerebral tiene 3 fases. Del día 1 al día 9 se llama fase de cerebritis, cerebro inflamado, que básicamente se ve como una imagen oscura, un área hipodensa de vasculitis, cerebritis. También hay una fase de cápsula temprana y cápsula tardía, que hace una cápsula, el absceso cerebral, y adentro es pus y afuera cerebro sano. Que se da la cápsula temprana entre el día 10 al 14 y la cápsula tardía del 10 al 14, o más del 14 días, perdón. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en los abscesos cerebrales y en la meningitis? Antibióticos. Posterior al antibiótico, este paciente mira cómo resolvió. No se puede casi reconocer dónde estaba la lesión. Así que el tratamiento es altamente efectivo. Vale, ¿cuál es la clínica de los abscesos cerebrales? La clínica es muy variable y depende de en qué localización del cerebro esté. Más o menos como el ACV. ¿Recuerdas que si el ACV estaba ubicado en el lóbulo occipital, el paciente no veía? Lo mismo, si el absceso está ubicado en el lóbulo occipital, el paciente no va a ver. Entonces, depende de la localización en el sistema nervioso y depende del efecto masa que tenga. Si comprime el tronco encefálico, va a dar alteración de los pares craneales, diplopía, pérdida de la agudeza visual, etc. El tratamiento es en base a antibióticos. Fíjate, este cráneo es un cráneo que data de más o menos 5.000 años de los mayas. Los mayas parecen un cráneo moderno, ¿no?, con trepanaciones modernas. Y
todo, pero es un cráneo de los mayas. Y ellos tenían este tipo de tratamiento neuroquirúrgico ya. Hematomas epidurales, hematomas subdurales, abscesos craneales. Ellos lo operaban esto, y este es un hueso que tiene señales de que el hueso ha mejorado, digamos, ha seguido vivo el paciente. Entonces este paciente sobrevivió a este tipo de cirugía. Y eso fue hace como 5.000 años. Entonces, los mayas y otras culturas, como la inca también tenemos lo mismo, tenían ya este sistema de neurocirugía, tenían este sistema de poder hacer eso. Claro que ellos no lo entendían como lo entendemos hoy. Ellos no decían, por ejemplo, tiene un hematoma epidural, tiene un hematoma subdural, está desviando la línea media, va a hacer lesión cerebral. No decían eso. Ellos no se fijaban y decían, uy, está en misocoria. Ellos creían en su sistema mágico religioso que ellos habían sido poseídos por un espíritu malo, había un humor negro, un humor sucio, algo que ellos tenían que sacar. Y ahí inventaron el sistema. Otros nombres, mismo objetivo. ¿Ya? En la Biblia, por ejemplo, existen muchas cosas. Yo soy un acérrimo creyente, pero hay, por ejemplo, cosas en la Biblia que se interpretan desde su punto de vista cultural de aquella época. Por ejemplo, dice, ya había un endemoniado que caía en el agua y caía en el fuego, y muchas veces caía sobre las espinas y sobre las piedras, y cuando Jesús vino le quitó el demonio, ¿verdad? Vale, yo creo que Dios es capaz de hacer esas cosas. Pero ahora entendemos que probablemente el endemoniado tenía crisis epilépticas, y las crisis epilépticas le ocurrían en cualquier momento, y que esas crisis epilépticas hacían que se caiga sobre el fuego, que se caiga sobre las espinas, que se lastime, que se fracture. Cuando Jesús le ayudó, le ayudó a que le dio los primeros auxilios que tendríamos hoy en día. ¿Vale? Entonces, cada uno mira desde su punto de vista cultural, desde sus propias creencias, desde su propia fe, desde su propio conocimiento. Pero estos tratamientos eran efectivos. Y hoy sabemos que el antibiótico es bastante efectivo cuando el paciente está en fase de cerebritis, cuando el paciente tiene abscesos múltiples, que no sería tan práctico la vía quirúrgica, cuando el estado neurológico es bueno, o cuando el estado neurológico es demasiado malo para hacerle una cirugía, en pacientes muy ancianos o en enfermedades que contraindiquen la cirugía. Entonces, ¿en qué paciente se debería hacer una cirugía para un absceso cerebral? En un paciente que tiene un absceso cerebral único, grande, más de 3 centímetros, accesible por vía quirúrgica, sin lesionar otros órganos, es un candidato a hacer una neurocirugía de drenaje de absceso. Se sigue haciendo y se hacen muchísimos drenajes de absceso. Sin embargo, el primer paso es antibiótico. Vale, hablando de meningitis otra vez, existen 3 tipos de meningitis. Las agudas, que son las bacterianas purulentas que hemos aprendido hoy. Las subagudas, que son por ejemplo las meningitis tuberculosas, que el paciente viene con cuadro de 3 semanas, un cuadro de 1 mes, 2 meses, 1 año. Las meningitis crónicas, más de 4 semanas de cuadro. ¿Ya? El tiempo es importante, y mientras más rápido atendamos a este paciente va a tener menos secuelas y va a tener más oportunidades de salvar la vida. Existen diferencias importantes entre la meningitis aguda y las subagudas y crónicas. Las meningitis agudas son de presentación rápida, en cuestión de horas o 1 día, 2 días, el paciente está totalmente deteriorado. En las meningitis subagudas o crónicas, la instauración es lenta, gradual. El paciente tiene un dolor de cabeza por aquí, una febrícula por allá, una molestia por aquí, otra por allá. La instauración es lenta. La clínica de las meningitis agudas, la hemos aprendido hoy: cefalea, fiebre, rigidez de nuca, deterioro de conciencia, crisis epilépticas. La de las meningitis subagudas, una cefalea moderada, leve a moderada, y generalmente alteraciones del comportamiento.
no es tanto la fiebre y esas cosas, alteraciones del comportamiento. De pronto el paciente se desvestía en lugares inadecuados, hablaba cosas incoherentes, hacía cosas inadecuadas, peleaba con la gente. Tienes cambios del comportamiento, se sale de los cánones normales. Las características del líquido cefalorraquídeo: en las agudas, marcada pleocitosis de aspecto purulento. En las subagudas y crónicas hay pleocitosis, pero no tan marcada. El líquido permanece claro todavía y hay más mononucleares. En cambio en las agudas el predominio es polimorfonucleares. El estado previo del paciente en las meningitis agudas era un estado totalmente sano, y en las meningitis subagudas o crónicas el paciente tenía ya como alguna enfermedad de base o arrastrando una enfermedad contra la que peleaba por mucho tiempo, o está inmunodeprimido. La punción lumbar en las meningitis agudas es aclaradora, te dice esto es bacteriano. En las meningitis subagudas o crónicas es inespecífica, muchas veces hay que hacer juntas médicas, reuniones para determinar entre el bioquímico, entre el médico, entre otros expertos, y hasta ChatGPT entra ahí entre medio, para ver qué podría ser ese resultado de líquido tan raro que salió. ¿Okay? Entonces es inespecífico, puede salir negativo, puede requerir varias funciones para poder determinar el agente causal. Hablemos de la peor. ¿Qué hora tiene, perdón? 6:31. 6:30. Un poquito más de minutos, ¿ya? Hablemos de la peor de las infecciones desde mi punto de vista, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa fácilmente tratable, 100% curable. Esta infección puede afectar a cualquier órgano, que se divide básicamente en dos partes: la pulmonar y la extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar entonces nos va a dar características típicas como lesiones cavitarias en ápices, porque son las áreas del pulmón más ventiladas, alzas térmicas moderadas pero persistentes de predominio nocturno, accesos de tos, puede haber incluso tos hemontoica, deterioro del estado general, pérdida de peso, le crecen más las pestañitas, aparece la famosa belleza tuberculosa o la belleza física. ¿Vale? Entonces es una persona delgadita con pestañas largas que para tosiendo. Entonces meningitis podría darnos una tuberculosis pulmonar. También la tuberculosis puede afectar a otros órganos. ¿Has visto otros órganos afectados por tuberculosis? ¿Alguien tiene alguna experiencia? Bueno, tristemente van a tener la experiencia. He visto personas con tuberculosis peritoneal, es horrible. La tuberculosis básicamente se come el peritoneo. Tuberculosis intestinal, el intestino queda todo friable, todo maltratado. La tuberculosis ganglionar, los ganglios linfáticos están a flor de piel como un rosario en axilas, en piel, en las ingles, en el cuello. La tuberculosis cutánea es como una mancha en la piel bastante grande, fea, como un tipo psoriasis, pero muy más desagradable. La tuberculosis puede ser renal también, o puede incluso ser tuberculosis ósea. La tuberculosis ósea se conoce como mal de Potts. Mal de Potts es causal de que las personas no puedan caminar, porque mira la columna cómo está fracturada, ¿no? Entonces estas personas con mal de Potts no pueden caminar. Básicamente se destruyó las vértebras, y se destruye una vértebra y la adyacente, la de arriba y la de abajo. Nuestro paciente entonces puede tener tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. ¿Cómo se diagnostica? A través de una vaciloscopía, la pulmonar, y a través de biopsias, punciones, aspiraciones, PCRs, las demás tuberculosis. En el líquido cefalorraquídeo a través del PCR para Mycobacterium tuberculosis. La meningitis tuberculosa genera un exudado purulento que por gravedad
se acumula en la parte basal del cerebro, el paciente tiene alteración del comportamiento severo y tiene diplopía, sordera, hipoacusia, ceguera, dificultad para deglutir. Entonces tiene todas estas cosas, alteración de conciencia, se complica generalmente con hidrocefalia. Vale, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por el antecedente, por el análisis del líquido cefalorraquídeo y también se hace el diagnóstico por la clínica. Vemos la clínica de nuestro paciente. Vale, entonces esa es la meningitis tuberculosa. ¿Tiene tratamiento? Sí, y se utilizan los esquemas pulmonares. La única diferencia es que en la tuberculosis extrapulmonar, la segunda fase de tratamiento la ampliamos no 4 meses, sino 1 año, hasta llegar a 1 año. Vale, entonces importante repasar eso, los esquemas de tratamiento. ¿Ya? Ahora, tengamos un toquecito de encefalitis. La encefalitis es la inflamación del cerebro, del parénquima cerebral. Esta inflamación del parénquima cerebral puede darse por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos. La encefalitis entonces puede ser multifactorial. Los mismos análisis que se hacen para la meningitis se hacen para la encefalitis. ¿Cuál es la diferencia clínica? Que en la encefalitis el paciente sí o sí va a tener compromiso del estado de conciencia. Y el paciente va a tener trastorno del comportamiento severo, agitación psicomotriz, delirios psiquiátricos, ¿no? El paciente puede tener crisis epilépticas muy frecuentes, muy intensas, debutar con estados de mal epiléptico. Y el diagnóstico se hace a través de la resonancia magnética. La tomografía no muestra ninguna lesión a veces en el cerebro, pero la resonancia magnética sí. La resonancia magnética nos muestra lesiones en el parénquima cerebral. La punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo, si es de causa viral, nos va a salir casi normal, así que sospechamos de viral. Cuando tengas un paciente con clínica de encefalitis y se hace una punción lumbar, que el líquido está casi limpio, ¿qué decimos? Opción A, el paciente está bien. Opción B, hagámosle un PCR para virus, ¿no? PCR para virus, buscamos causas virales de esa encefalitis. El tratamiento se hará de acuerdo al resultado. Si hay un virus, utilizaremos aciclovir. Si hay un parásito, utilizaremos un antiparasitario lo más específico posible. Si es un hongo, trataremos de utilizar un antifúngico más específico. Por ejemplo, la flucitocina es un antifúngico que se puede utilizar, flucitocina, y la 5-hidroxi, se me acaba de ir el nombre, pero es un antifúngico que se utiliza para ayudar a nuestros pacientes. ¿Ya? Vale, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? El tema es bonito, es amplio, da miedo. Hace 1 año habían estudiantes que querían suspender las clases porque asistieron a una práctica de UTI que salió un meningococo. Salió un meningococo ahí, un paciente con meningococo, y todos querían tomar medicación profiláctica. Ahora les pregunto, después de esta clase, estos estudiantes que fueron a la UTI deberían tomar medicación profiláctica contra el meningococo. ¿Sí o no? Levanta la mano si crees que sí. 1, 2, 3 que sí. Ok. Nosotros, ahora sí, levanta la mano si crees que no deberían utilizar medicación profiláctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El resto no sabe, no responde. ¿Okay? Vale, en teoría